Hola, soy Nicolene Peck y enseño todo sobre la crianza, la buena comunicación, las emociones, el vínculo en todo el mundo, a través de la perspectiva del principio de autogobernanza. Y en este video estamos hablando sobre la culpa. ¿Sabías que sentir culpa puede ser tanto bueno como malo? ¿De eso es de lo que estamos hablando hoy? Sentir culpa es bueno y malo. ¿Que ¿Cómo puede ser eso cierto? ¿Cómo puede un sentimiento ser tanto bueno como malo? Bueno, de eso es de lo que estamos hablando aquí hoy. Primero, vamos a hablar sobre cómo sentir culpa puede ser algo bueno y luego vamos a hablar sobre cómo puede ser algo malo y qué hacer si una persona está atrapada en ese procesamiento negativo de la culpa. Un poco de culpa puede ser muy útil para enseñar a una persona. De hecho, la culpa puede ser muy motivadora. Quiero que pienses en un momento en el que tuviste un objetivo. Sé que para mí muchas personas me han visto transformarme en este canal. Solía pesar 100 libras más de lo que peso hoy. Hace solo 2 años pesaba 100 libras más que ahora. Y eso significa que tuve que hacer mucho autogobierno para poder volver a mi tamaño habitual. Así que yo calculaba lo que iba a comer cada día, ¿verdad? Ahora, hubo algunas veces en las que tal vez no tuve ese día perfecto comiendo y tal vez comí un poco demasiado azúcar o algo así. Y entonces sentiría un poco de culpa. ¿Por qué sentí culpa por comer ese azúcar o ese pedazo extra de chocolate? Porque me encanta el chocolate. Lo como todos los días. Entonces, ¿por qué sentiría culpa? Bueno, porque tenía un objetivo y de repente me di cuenta de que en realidad no estaba siendo honesto conmigo mismo, con mi propio objetivo. Me estaba engañando a mí mismo. Eso me hizo sentir mal por mis propias acciones. ¿Y sabes qué haría yo? Me propondría hacerlo mejor al día siguiente. Está bien, mañana es un día sin azúcar para mí o lo que sea. Voy a asegurarme de hacer mi ejercicio. Voy a asegurarme de hacer las cosas exactamente como tengo la intención de hacerlas. Así que esa culpa fue motivadora para mí. Fue productivo porque lo usé como un desencadenante para volver a encarrilarme. Ahora, la forma en que las personas procesan la culpa realmente es la clave. Algunas personas nunca quieren saber que lo han hecho. Cualquier cosa mala. Y si alguna vez descubren que han hecho algo mal, de repente entran en un ataque emocional dentro de sí mismos y con otras personas y simplemente no pueden procesarlo. Así que esto significa que para procesar la culpa de una manera saludable y productiva, generalmente necesitas ser una persona más optimista. Así es, el optimismo ayuda a una persona a procesar la culpa de manera productiva, a avanzar, tipo de moda. Si eres pesimista o si constantemente te comparas con otras personas y te menosprecias de una manera autodestructiva, entonces también procesarás la culpa de una manera negativa y puede que no te lleve en una dirección productiva. Así que la primera cosa que podemos hacer mientras pensamos en cómo convertir la culpa en algo positivo en lugar de negativo, las cosas en nuestras vidas podemos intentar enfocarnos en ver lo bueno, ser agradecidos por las cosas que nos rodean, ser generalmente optimistas. Entonces, cuando sentimos que hemos tropezado o hicimos algo que desearíamos no haber hecho, podemos vernos avanzando, superándolo. Y esa culpa puede impulsarnos hacia adelante en lugar de detenernos. Tengo una historia que compartir contigo y luego también quiero hablar de eso. Cómo las personas procesan la culpa de manera negativa y qué podemos hacer al respecto. Pero primero suscríbete a este canal. Si te suscribes al canal vas a ver más videos y si te gustan videos como este querrás suscribirte. Anoche estuve en un certamen para chicos de último año en la escuela secundaria local. Se llamaba el CENG, Certamen Na de Tula. Y entrevistaron a todos los chicos en la verdadera moda de un certamen. Y llegaron al último chico. Este en realidad fue el chico que ganó el certamen. Y le preguntaron, ¿sabes, hay algo de lo que tengas miedo? Y el chico dijo, tengo miedo de no estar orgulloso de quién me he convertido o de no estar orgulloso de algo que he hecho antes. Y pensé para mí mismo, qué valiente es decir eso.
Él continuó elaborando. Él dijo, ¿sabes? Cuando a veces hago cosas que son tontas, me siento mal por eso y trato de que esa situación no vuelva a ocurrir. No quiero mirar hacia atrás en mi vida y darme cuenta de que no he arreglado algo que debería haber arreglado sobre mí mismo. ¿O he cometido un error? Ese es un problema realmente grande para mí. Vaya, qué pensamiento tan maduro. No es de extrañar que ganara la competencia. Eso fue realmente algo grandioso que decir. Él se estaba viendo a sí mismo como una persona completa. No una persona perfecta en este momento, o con suerte una persona perfecta en el futuro, pero esta persona que está creciendo, aprendiendo, transformándose y sintiendo cosas como sentirse mal y tener que arreglar esos sentimientos. Pensé que era muy perspicaz escucharle hablar sobre eso. De hecho, reconocí que él tenía una perspectiva muy saludable sobre el sentimiento de culpa. No quería experimentar un tipo de culpa que fuera debilitante, así que iba a tomar esos pequeños momentos de culpa cada vez. Él los experimentaba cada día en su vida. Iba a hacer algo productivo por eso, para que no tuviera que mirar hacia atrás en su vida y sentir que había fracasado. Vaya, qué lección de la que todos podemos aprender. De esto, chico de 17 años. Así que si la culpa no se procesa adecuadamente, en realidad puede ser muy mala. Si una persona se sobrecarga de culpa o tal vez procesa demasiado el mismo sentimiento de culpa demasiadas veces, entonces, de repente, puede experimentar desesperación, desamparo, pueden sentirse como si no valieran nada, pueden comenzar a atacarse a sí mismos e incluso llegar a un estado de depresión. Esta depresión sería el resultado de enfocarse demasiado en la culpa como algo negativo en su vida. Y quiero señalar esa última cosa que dije como algo negativo en su vida. Así que recuerden, al principio de este video, hablé sobre la diferencia entre el procesamiento optimista de la culpa y el procesamiento pesimista o negativo de la culpa. Si una persona se enfoca demasiado en la culpa de una manera negativa, entonces probablemente experimentarán depresión. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, necesitamos enseñar a las personas sobre la culpa. ¿Cuál es el propósito de la culpa? Es para impulsarnos hacia adelante, no para detenernos. Así que, si una persona experimenta culpa, enseñémosles cómo procesarla. De aquí en adelante, no va a haber una sola persona que escape de hacer algo tonto y sentir culpa, o de pensar que tomó la decisión equivocada. Esa es parte de la experiencia humana. Todos tenemos la oportunidad de sentir culpa. Esto es lo que lleva a ese término espiritual que aprendes en la iglesia llamado arrepentimiento. Cuando una persona siente culpa, ahora puede arrepentirse y avanzar porque sintió remordimiento o se sintió mal por algo que hizo. Así que enséñales sobre la culpa, enséñales cómo procesar esa culpa, enseña a tu hijo o a la persona a la que intentas ayudar cómo abrirse, hablar contigo abiertamente sobre lo que sienten en lugar de cerrarse. Cuando una persona se cierra con su sentimiento de culpa, entonces comienza a experimentar más sentimientos de inutilidad. Ellos se dejarán llevar por las mentiras dentro de sus corazones y en sus mentes, y esto los llevará a descender por una espiral muy oscura. Esto es lo que lleva a algo que se llama vergüenza. Cuando una persona se comunica contigo de manera honesta sobre lo que está sintiendo o experimentando, esto es liberador. La honestidad. ¿Libera a una persona? Por eso es tan importante tener una conversación sobre los sentimientos de culpa. Muchos adultos dejan a los niños solos para procesar sus sentimientos de culpa y luego se preguntan por qué. El niño se siente tan deprimido, tan pesimista, tan negativo o comienza a tener autodesprecio o incluso a hacerse daño a sí mismo. Bueno, no deberíamos estar preguntándonos eso. Si no estamos teniendo buenas conversaciones abiertas, esa es nuestra primera parada. Debemos llegar allí. Ahora, sé que hay personas preguntándose, ¿cómo hago para que mi hijo se abra conmigo? Ese es un video diferente. Ve a buscar ese video en mi canal, porque definitivamente hemos hablado de eso antes. Ahora mismo solo estoy diciendo, llega a ese lugar donde estás teniendo esas conversaciones. Bienvenidos a las
Conversaciones sobre los sentimientos para que puedas tener una buena conversación productiva al respecto. Como parte de esta conversación, probablemente querrás desarrollar un plan sobre cómo la persona puede manejar sus sentimientos de culpa. Así que podrías empezar a hablar sobre qué pensamiento sigues teniendo cuando te sientes mal contigo mismo o sientes culpa. Cuando tu hijo experimenta ese pensamiento, ¿eso lo lleva a sentir más culpa o tal vez incluso a ser duro consigo mismo? Puedes enseñarles a hacer una afirmación y luego formular una nueva pregunta. ¿Qué más podría ser verdad? Podría ser la pregunta que ellos formen. La afirmación sería algo así como, en este momento estoy atendiendo mis sentimientos de culpa y en realidad no me estoy comunicando completamente de manera honesta conmigo mismo. Entonces, ¿qué más es verdad en esta circunstancia? Bueno, una verdad es que siempre puedo avanzar. Desde aquí, esa es una verdad que siempre puedo decirme a mí mismo. Es una verdad positiva, motivadora y orientada hacia el futuro, que puedo decirme a mí mismo. Así que esa podría ser la primera parte del plan. Primero reconocemos que estoy teniendo este sentimiento, estoy teniendo este pensamiento. Ahora, declara una verdad. Entonces, pregúntame a mí mismo, ¿qué más es verdad? Luego, sigue con el resto de mi plan de acción, que probablemente va a involucrar seguir una instrucción de mí mismo. La instrucción podría ser algo así como, declara la verdad en voz alta. ¿Esto no es tan grave? ¿Puedo avanzar desde aquí? ¿Voy a hablar con la gente sobre el problema y decir que lo siento? ¿Es fácil? La gente dice que lo siente todo el tiempo. Yo también puedo hacerlo. Así que te dirás cosas clave como esta y luego, de hecho, te instruirás a ti mismo para que vayas a buscar a la persona con la que necesitas hablar. Después de que hayas hablado con esa persona, ya sea que salga mal o bien, te dices a ti mismo, lo hice, me disculpé. Eso es todo lo que necesitaba hacer. Ya no necesito sentirme mal por esto. Así que ahora puedo hablar con mi padre o con quien sea que se preocupe por mí, explicar la circunstancia, no de una manera negativa, sino de una manera optimista y decir, solo quería contarle a alguien más que entendería lo genial que fue lo que hice. Al elegir no castigarme por ello, sino simplemente decir que lo siento. En su lugar, lo último que necesitamos hacer es aprender a dejar el tema. Cuando una persona puede dejar ir algo y no pensar en ello de nuevo, esa persona experimenta una libertad total de esa culpa. Eso les ha sido debilitante. La culpa puede ser algo grandioso, puede llevarnos a hacer cambios positivos en nuestra vida. Y si una persona no experimentara culpa, tendría un sentido de derecho emocional todo el tiempo. Se sentirían como si merecieran hacer cualquier cosa a cualquier persona. Todos seríamos animales salvajes sin culpa. La culpa nos muestra que tenemos una conciencia. Es algo bueno. Pero si procesamos la culpa de una manera negativa y autodestructiva, puede ser algo muy malo. Y a veces tenemos que ayudarnos unos a otros. Si te ha gustado este video sobre la culpa, sé que te encantará mi próximo video, que está dedicado a aprender los conceptos básicos de la autogobernanza, lo cual incluye muchas más habilidades. Ese video se llama El secreto no tan conocido para el éxito en la crianza. Haz clic en el enlace a ese video ahora. Te veré allí.